Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Fantepo Puchiliche, Capo Argentinoche, Ranto Engun, Inei Piñei Pu Mapuche, Cheuto Unengun, Feula Nutrancaim Tufachi, Tuculpanzu. Usualmente, y desde la educación básica, nos han enseñado que mapuche significa gente de la tierra. Un concepto bastante sencillo, bastante simplificado, minimizado. Bajo esa premisa, cualquier persona podría ser mapuche, un francés, un alemán, un árabe, un ruso, un egipcio. Pero lo cierto es que el concepto mapu, che, gente, mapu, es mucho más amplio, mucho más complejo, es un concepto que abarca otras dimensiones que la de tierra. Tierra sería más propio decir puli, pero mapu implica una excepción espiritual, tiene que ver con el mundo espiritual, tiene que ver también mapu con un territorio determinado, con una nación, un país. Eso es mapu. Luego, mapuche no es gente de la tierra, sino que es gente de un territorio determinado, en este caso el territorio de los mapuches. Como decir francés, gente de Francia. Mapuche, gente del Mapu. ¿Y qué es el Mapu? Es el hoy llamado país mapuche. Usualmente se plantea en Chile que el pueblo mapuche proviene de Argentina. ¿Quién es el primero en plantear esto? Ricardo Lacha, que habla de una civilización, supuesta civilización chincha chilena, que habría sido dividida en dos en el centro por una civilización, a su parecer invasora, que era el pueblo mapuche, y que esta civilización chincha esta división habría causado que hayan nacido los picunches y los huilliches. Por supuesto, nosotros discrepamos de esa postura. Otra postura que es en Argentina, ellos señalan que el pueblo mapuche proviene de Chile. Y hay otras corrientes que tienen una menor adhesión, que plantean la llegada mapuche desde Grecia, desde Polinesia, desde Paraguay e incluso de Perú, en este caso Tomás Guevara. Los últimos estudios arqueológicos acreditan científicamente que el pueblo mapuche siempre ha estado presente en el territorio que hoy conocemos como Chile. Y en los faldeos cordilleranos al este de los Andes, en lo que hoy conocemos como Argentina, pues en Mapu. Lo que no está presente, lo que no está claro, es la presencia del pueblo mapuche en la hoy Argentina. Hay discusiones, unos señalan como Casamicuela, por ejemplo, que el pueblo mapuche venía desde Chile, era un pueblo invasor, que mediante guerras exterminó a los chehuelche, o tehuelche, y los mapuchizó. Y otros plantean que el pueblo mapuche siempre ha estado presente en ese territorio, o en forma muy temprana habría estado comerciando de manera permanente con estos chehuelches, que su nombre se dan los dilujes, telujes y jaoniken, divididos así territorialmente.